Bueno, es importante también hablar un poco de la simetría de las dos capas de lípidos. Esto significa que la capa de lípidos que está mirando hacia el medio extracelular es diferente a la capa de lípidos que está mirando hacia el medio intracelular. Vamos a hablar ahora de lo que son las proteínas de membrana. Cuando hablamos de proteínas de membrana hay que tener en cuenta que las proteínas son las que le dan la funcionalidad a la membrana. En cambio, los lípidos son las que le dan el soporte mecánico. Si la membrana tuviera solamente lípidos, ella no funcionaría. Ella sería solamente como una muralla inerte. En cambio, la que le hace ser membrana como tal y darle todas las funciones que ella desempeña son las proteínas. Como primer punto vamos a notar que existe una clasificación de las proteínas de membrana, que son las proteínas transmembranas o intrínsecas, también llamadas integrales, y las proteínas periféricas o extrínsecas. ¿Qué significa que sean integrales o intrínsecas? Que ella puede atravesar la membrana totalmente, o inclusive por la mitad también puede ella estar. Pero lo importante es que esta proteína puede estar tanto en el medio hidrofóbico de la membrana o también en el medio hidrofílico. El hidrofílico era donde estaban las cabezas y el hidrofóbico donde estaban las colas. Entonces, como pueden notar, esta es una proteína integral y las proteínas periféricas solamente pueden estar en contacto con la cabeza de los fosfolípidos, o sea que solamente pueden estar hacia el lado hidrofílico. Estas son proteínas integrales. Acá tengo una comparación en cuanto a las proteínas integrales y las proteínas periféricas. Las proteínas integrales, dice, están unidas a los lípidos íntimamente. Suelen atravesar la bicapa lipídica cuantas veces sea necesario. Entonces, pueden atravesar totalmente o pueden estar hacia un lado nomás también. En cambio, las periféricas a un lado u otro de la capa de lípidos, solamente mirando hacia el medio hidrofílico. En cambio, estas pueden estar en el medio hidrofóbico e hidrofílico. Otro punto a comparar es que se unen por enlaces covalentes a los componentes de la membrana. Y acá en las proteínas periféricas dice que están unidas por enlaces que son débiles, como por ejemplo los puentes de hidrógeno, y que hay que tener en cuenta que en las uniones químicas hay enlaces fuertes y enlaces débiles. Los enlaces covalentes son enlaces muy fuertes, por eso me habla de proteínas enlaces covalentes. Las proteínas integrales están unidas a la membrana por enlaces covalentes. Es muy difícil de separar entonces estas proteínas de la membrana. En cambio, en las periféricas tienen enlaces débiles, entonces es más fácil extraer una proteína periférica que una proteína integral. Por eso me dice, para su extracción se requieren procedimientos drásticos. En cambio, en las periféricas, para su extracción necesitamos procedimientos que se extraen más fácilmente. En cuanto a las funciones de las proteínas en la membrana, con este gráfico podemos apreciar muy bien las funciones. Por ejemplo, ven que acá tengo la simulación de la doble capa de lípidos, la parte hidrofílica y la parte hidrofóbica está en el medio, ¿verdad? Acá tengo proteínas
que van a hacer la función de transporte. Entonces hay proteínas, ya sea, hay que tener en cuenta también que de acuerdo a la función que va a desarrollar la célula, ella va teniendo un tipo de proteína. Entonces las células, las proteínas, algunas hacen función de transporte. Vamos a suponer que se quiere transportar iones o alguna otra molécula hacia un lado u otro de la célula. Entonces tenemos las funciones de transporte, solamente ellas pueden atravesar, porque acuérdense que hacia el lado hidrofílico no hay problema, pero hacia el lado hidrofóbico, entonces, ¿qué pasaría con moléculas que son hidrofílicas y necesitan pasar la membrana, ¿verdad? Entonces se van a topar que la membrana solamente va a dejar pasar algunas sustancias a través de ella y el resto cómo va a pasar. Entonces para eso están estas proteínas de transporte, para hacerle ese paso. Hay otras proteínas que hacen la función de anclaje y conexión, porque hay células que necesitan estar unidas a otras células para formar un tejido. En cambio, hay otras que necesitan estar unidas a una matriz extracelular. Entonces, por eso hay proteínas que hacen esa función. Se dan cuenta de la forma que tiene para que ellas puedan estar conectando estructuras de una célula con otra o otra estructura, ¿verdad? Otras proteínas que hacen la función del receptor, como les había dicho, es el portero de la membrana, de la que está recepcionando el mensaje que llega del exterior. Una vez que ella recibe ese mensaje, lo puede desplegar en el interior de la célula para que otras moléculas puedan recibir ese mensaje. Y otras proteínas que tienen la función de enzimas. Las enzimas sirven para acelerar o retardar una reacción química.